Buenas tardes, querido público en general. Mediante este video, el alumno que les habla es Fabricio Vladimir Culquichicón Saldaña, del grado y sección quinto B del Colegio Cristo Rey. El día de hoy vamos a hablar acerca del escritor Franz Kafka y una de sus obras más importantes, y que el día de hoy daremos a extender sobre qué trata y qué es lo que nos quiere decir. La obra Cartas al Padre, que fue escrita y publicada en 1852. Como primer punto en este video vamos a hablar acerca un poco más sobre la vida de Franz Kafka. Franz nació el 3 de julio de 1883. Él era el mayor de 6 hermanos. Su padre era un señor autoritario y sin estudios, que poseía un negocio comercial. En cambio, su madre era más tímida, callada y un poquito más reservada. Franz Kafka en su primaria estudió en una escuela alemana. Luego pasó a un gimnasio clásico alemán. Él, conforme fue creciendo, como la mayoría de judíos, él entró a la universidad estudiando química y luego pasó a derecho. Pero tenía una parte importante que se dedicaba a la literatura, que era su verdadera pasión. Entonces, después de graduarse en 1906, Franz, después de ello, consiguió trabajo como empleado de seguros. El tiempo era un poco corto de libertad, de poder divertirse o hacer algo como un pasatiempo. Y su mejor pasatiempo era la literatura. Él era muy estricto y muy rígido. En sus novelas se nota la estructura bien hecha, etc. Y que te da a entender un mensaje y un propósito. Por ello, él escribía sin cesar. Una de sus más grandes novelas, que fueron reconocidas después de su muerte, es, por ejemplo, El Fugonero, El Castillo, Cartas al Padre, etc. Franz Kafka murió el 3 de junio de 1924 por tuberculosis, y esta enfermedad se la detectaron los doctores mucho antes de que muriera. Se la detectó cuando él fue llamado a filas en la Primera Guerra Mundial. Incluso se nota la presencia de su participación, y desde ahí sufrió este mal. Y su última relación sentimental, hasta cuando murió, fue Dora Diamond. Ahora, como segundo punto, entraremos de relleno al análisis de la obra Cartas al Padre de Franz Kafka. Como primer punto, Franz en esta carta se dirige a su padre diciendo que su infancia, o durante ella, él no fue tan feliz como hubiera querido. Que su sistema educativo de su padre era muy estricto, que su padre era muy autoritario, lo que a Franz le daba un sentimiento de tristeza, y que llegó a pensar que era insignificante para su padre. ¿Y por qué todo lo que dice y las palabras con las que se expresa? Porque simplemente le tenía miedo a su propio progenitor. Desde pequeño Franz vivió muchas cosas que por las que al llegar y cumplir la mayoría, Franz encontró las palabras necesarias para expresar en esta carta todo lo que él había vivido, y que se dio cuenta desde pequeño que su padre le prestaba atención a su trabajo, a su negocio que tenía, a las obligaciones del día a día y los problemas. Prefería eso y ignoraba tener un tiempo con sus hijos. Entonces podemos decir que la relación padre-hijo de Franz era rígida. Por ejemplo, Franz dice en esta carta que los ejemplos de lavarse las manos, del aseo, de las costumbres de limpieza, debían cumplirse correctamente. ¿Y qué pasaba si no sucedía esto? Pues su padre se expresaba muy vulgar de ellos y de él. Y la única persona que los protegía era su madre. Entonces podemos decir, y está claro, que Franz en el colegio no tuvo un buen rendimiento, tuvo un sentimiento pesimista que perduró hasta su mayoría de edad y que tenía una autoestima muy baja. Franz, en la adolescencia, en el colegio, no tuvo un buen rendimiento escolar, y todo era por culpa de su padre. Inclusive tenía problemas amorosos o sentimentales con sus parejas por la interferencia de su propio progenitor.
cumplió la mayoría de edad, se distanció de su padre físicamente, se fue de ese hogar que no lo hacía feliz. Y en la redacción de esta carta, Franz no se contuvo de expresar todos los sentimientos, emociones, pensamientos guardados dentro de él, en su interior, desde su niñez. Cuando redactó esta carta, afirma que su padre es un gran hombre, una gran persona, pero que si hablaba de su sistema educativo, era la otra cara de la moneda, que hasta describe a su padre diciendo que cuando él era joven y le enseñaba a Franz, era muy impulsivo, fogoso, primitivo, lo que a Franz le lastimaba y no le gustaba para nada. Hasta Franz en muchas ocasiones llegó a sentirse como un insecto. Esta última palabra tiene relación con una obra posterior llamada Metamorfosis, que lo escribió el mismo Franz Kafka. Entonces, por otro lado, atormentado por lo que había vivido Franz desde pequeño, lo que le decía a su padre, las vulgaridades, los insultos, todo lo que había vivido él, se podría resumir en esto: que su padre le quería dar la mejor educación, pero que no encontraba la forma correcta de hacer que Franz aprenda, y que su sistema educativo, cuando le enseñó a Franz, en vez de hacer que vuele, lo hundía más, porque lastimaba a Franz. El mensaje de esta obra es que a veces hay padres que al enseñarnos nos cuesta, que sus enseñanzas son un poco complicadas o estrictas o rígidas, pero debemos aprender. Pero hay padres que abusan de esto y cometen errores de violencia contra sus propios hijos solo porque no hicieron lo que sus padres le pidieron a ellos. Pero los padres, en la posición de ellos, debemos entender y valorar lo que nuestros hijos piensan, lo que sienten cuando le das una orden, que pueden sentirse mal, que tiene una cierta dificultad que los hijos pueden tener al desarrollar una actividad, y debemos apoyarlos, reconociendo sus destrezas, sus habilidades en el rendimiento escolar, y no debemos gritarles, ni mucho menos pegarles, porque ellos se van a sentir mal y tendrán una autoestima pesimista. Y en la posición de un hijo, para estar en posición de los dos puntos, la posición de un hijo es que debemos entender la motivación de nuestros padres, que se toman el tiempo, que nos lo merecemos, claro, el esfuerzo y la dedicación que dan ellos por enseñarnos. Es cierto que hay padres que se aprovechan y cometen errores fatales de pegar a sus hijos, que genera violencia y que no nos gusta porque nos lastima, nos daña. Pero hay que tomar como ejemplo esta obra, Cartas al Padre, que nos lleva de experiencia lo que Franz vivió, de dar a entender que su padre le quiso dar la mejor educación, pero a veces se pasaba de mano y a Franz no le gustaba, pero igualmente lo admiraba a su padre. Entonces, esta obra debe de servirnos, la enseñanza de nuestros padres debe servirnos, ayudarnos y no hundirnos, sino que debemos aprender. Y la mejor manera de hacerlo es al lado de quienes más te aman. Gracias, espero que les haya gustado el video y que les haya entretenido. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.